Bueno, la lección de hoy, lección 15, Luz de las Alturas. Hoy vamos a estudiar el ermitaño. Entonces, una introducción muy importante una instrucción que empezó con el tarot y es algo que para mí sigue siendo mágico y es un tema de lo que llamamos los cuadrados mágicos. Y con estas mismas cartas que uno pone en orden, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que hagan esta lección, este conjunto, cuando uno los organiza de otra forma, les da otra forma, hace que esas cartas ahora suman por todas sus líneas lo mismo, suman lo mismo estos cuadrados mágicos. Entonces la suma de este cuadrado es 27, es decir, 8 más 9 más 10, 10 más 9, 19 y 8, 27, 3, 6, 5, 18 y 9, 27, 12, 9, 21 y 6, 27, 11 y 9, 20 y 7, 27, ¿sí? 12, 10, 22 y 5, 27. Entonces es un cuadrado mágico que suma 27 en todos sus lados. Entonces esto es algo muy importante que es parte de la magia de este conocimiento, cómo esto se empieza a reorganizar y cada reordenamiento nos trae unas nuevas comprensiones, unas nuevas sugestiones a nuestra subconsciencia, un nuevo orden, pues, y estructura y unas claves y ¿cómo decirlo? Sí, unos secretos mágicos que vienen ahí. Entonces, pero a la final la relación nunca se rompe, porque si vemos aquí, por ejemplo, la consecución de esta línea es 8, 9 y 10. Y aquí la vemos igual 8, 9, 10. Aquí la vemos 11, 9, 7. Y aquí la vemos también 7, 9 y 11. Eh, entonces sigue siendo lo mismo, pero con un reordenamiento que hace que esto ahora dé sumas, que todo sume lo mismo. Es la perfecta armonía del conocimiento, es la perfecta armonía de la sabiduría eterna. Por eso este es el conocimiento de la sabiduría eterna, la sabiduría que ha existido siempre, pues. Y es esa sabiduría la que nos viene a enseñar el ermitaño. Entonces, a ver, algunas atribuciones de la clave 9. La clave 9, el ermitaño, tiene la letra hebrea Yod, ¿cierto? Este Yod simboliza la mano abierta del hombre. Eso nos hace pensar en todas las acciones del hombre y nos hace pensar en que todos los actos, todas las obras que hacen las manos humanas son expresiones del poder de la identidad una. Esta clave es la identidad una, el uno, indivisible, incognoscible, innombrable, inmanifestado, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el uno, el Keter, digámoslo así, ¿sí? Que está más arriba de todo, que es uno solo, indivisible. Entonces, todas nuestras acciones son hechas por esta voluntad. Esta carta representa la inteligencia de voluntad. Entonces, nos hace recordar que todo, cosas grandes y pequeñas, no hacemos nada por nuestra propia voluntad. Nosotros no tenemos voluntad. Todo es la voluntad de Dios, todo es la voluntad del Padre, todo es la voluntad del Uno. Nosotros simplemente, nuestra personalidad, clave 7, funciona como una agencia, como un medio por el cual esa voluntad de Dios distribuye su poder y la energía en el universo, ¿sí? Entonces esa energía que es personal es gobernada por esa ley de respuesta. Reaccionamos siempre a impulsos que surgen de la subconsciencia. Por eso es azul el gorrito.
y por eso viene a, si ustedes lo ven, el asiento de conciencia del ermitaño está en la base de su cabeza, pues en la unión de la espina dorsal con el cerebelo, con el cojín de jade que se le llama, pues. Ahí es donde es el asiento de la subconsciencia, y esa subconsciencia, cuando ya se pasa al nivel adepto, esa subconsciencia es la que domina todo, guiada por la luz de la supraconsciencia. Entonces, el ermitaño en la final es el uno que ha equilibrado y ha puesto en armonía su autoconciencia, su subconsciencia, y guiados por la supraconsciencia, que es su luz. Entonces empieza este camino, pues, a la individualización, con el uno. Entonces, las personas hoy en día no reconocen el poder del espíritu, no reconocen el poder que tienen, no reconocen estos poderes que vienen del espíritu, clave 8, ¿sí? No se conocen a sí mismos. Entonces, como no se conocen a sí mismos, no pueden expresar realmente en armonía este poder, pues. Entonces, a la final terminan siendo simplemente presas de las leyes mecánicas del universo. Entonces, recordemos que Gurdjieff nos enseñó cómo el uno, el absoluto, se divide y crea el mundo de 3 dimensiones, y de ahí para allá empieza a crear leyes, 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 cada vez más leyes, y todas son mecánicas. Entonces, hoy en día la humanidad está regida por 48 leyes mecánicas, y no pueden salir de ahí porque no reconocen su papel y no reconocen a su Dios interno. Entonces, eso nos mantiene en la ignorancia, eso nos mantiene sin poder, sin energía, nos mantiene, pues, eh, en esa inarmonía, pero aunque sea inarmonía de la clave 15, esa inarmonía es perfecta también, esa inarmonía también es justa, ¿sí? Esa inarmonía está dada a la conciencia cósmica, pues. Pero pues nunca va a ser como nosotros deseamos, porque somos máquinas y las máquinas están regidas por las leyes para las máquinas. Entonces, todos tenemos en nuestra personalidad humana esa reliquia, que es el poder del espíritu ilimitado. Entonces, estas claves 5, 9, 13 nos vienen a presentar como el poder de vida que lo conoce todo, ¿cierto? Por eso es omnisciente, porque todo lo conoce, ¿cierto? Entonces, Él está libre de problemas, de ignorancia y de tinieblas. Él instruye, Él ya es perfecto. Entonces, por eso empezamos a escuchar esa voz interna. Cuando nos ponemos en el acto de escuchar, ¿sí? Cuando sabemos escuchar, entonces poco a poco vamos a ponernos en una actitud consciente, ¿sí? Con nuestro conocimiento, y vamos a entender que hay una voz que nos instruye. Y entonces, como dice Isaías, si tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo, esta es la senda, camina por ella. Entonces, esa es la voz, ya cuando uno logra contactar con la guía interna, ya no hay pierde, ya no hay otros caminos, ya no hay más sendas, solo ese camino estrecho, solamente el camino de la montaña, solamente, ya no hay nada más, ya se eliminan todo, cualquier camino lleno de engaño, pues. Entonces, ese guía sostiene la luz siempre en lo alto para iluminar nuestro sendero. La voz interna, que es nuestro propio Dios interno, nos lleva por la senda cuando aprendemos a escuchar la voz. Pero también esto tiene un secreto aquí en la vara. La vara es la energía sexual. Cuando el hombre ha dominado su energía sexual, entonces puede escuchar y puede caminar, ya, puede caminar por la senda que lo conduce hacia la gran realización, pues.
Entonces, esa voz siempre está lista para consejos. Siempre que tengamos un problema, siempre que tengamos cualquier situación, preguntémosle a ese hierofante interno, al instructor interno, que nos dé la guía. Y la guía, si sabemos escuchar, llega la luz. Entonces, esos son los preceptos de la instrucción. Ese es el camino que conduce a través de la fruición, ¿sí? De nuestros potenciales, ¿sí? Que nos libera de la limitación de la muerte, ¿sí? El hombre, ¿por qué cayó y por qué muere? Porque porque comió el fruto, por eso muere. Y hasta que no deje de comer ese fruto prohibido, que es su energía sexual, hasta que no deje de eyacular, hasta que no deje eh, sí, de botar esa semilla, porque si ustedes ven ese yod, también representa un espermatozoide. Eso es un espermatozoide, es el espermatozoide que fecunda el universo, ¿sí? El poder de Dios es ese espermatozoide que fecunda el universo para que todo se dé en expresión. Entonces, ese espermatozoide está dentro de nosotros y contiene nuestros átomos crísticos. Si nosotros botamos esos átomos, no hay camino, no hay realización y no hay nada. Entonces, eso es. Y cuando hemos afrontado eso y caminamos por la senda, la muerte ya cesa la muerte. Ya no hay más muerte. Esa muerte aquí eh, está, está sembrando, es destructora, pero también es constructora. Y aquí está sembrando la nueva autoconciencia y la nueva subconsciencia que surge de ese deseo purificado, ¿cierto? La energía, ese color rojo, esa energía marciana, es dominada, pues. Y cuando es dominada, un nuevo sol sale para nosotros. Ese sol es la vida eterna, ese sol es la cima de la montaña, ese nuevo sol es la luz del Ain, el Ain Sof Aur, nos ilumina, nos lleva, y ya no hay muerte para nosotros, no hay muerte para quien ha logrado eh, su castidad y su realización, ¿sí? Ahora hay que entender que este proceso tiene unos trabajos que son estas manos y estos pies. Hay unos trabajos que hacer, ¿cierto? Entonces, hay unos trabajos activos que son esas manos levantadas, trabajos pasivos. Y el caminar, vea, ahí está el pie. Hay que caminar bastante. Hay que caminar por este mundo, hay que andar. Solo se hace camino al andar, solo se hace camino al ser. Entonces, esta línea muy importante, cómo vamos a vencer la muerte. Entendiendo esa muerte, no es que vamos a quedarnos con este cuerpo para siempre. Este cuerpo es de la tierra, este cuerpo es polvo, ¿sí? Entonces el polvo al polvo volverá, pues. Pero nuestro espíritu, que es eterno, que es lo único real en nosotros, vivirá para siempre, pero hay que realizarlo. Luego vienen las atribuciones 6, 9, 12. Entonces, nos viene a decir cómo el poder de la vida, el poder de la luz que nos guía viene por esos dos canales que nos muestra aquí. La mente consciente y la mente subconsciente. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todos nuestros deseos conscientes. También vienen por toda la energía expresada en actos voluntarios y todo lo involuntario también es parte del mismo conocimiento. Todos los actos, todo lo que sucede en el mundo, eso es algo difícil de entender, pero eh, para meditar y reflexionar, así como el que da amor, así como el que da el conocimiento, así como el que es luz en este camino, es parte de la voluntad primaria, aquel que mata, aquel que roba, aquel que viola, aquel que comete todas las perversidades del mundo, también están regidos por la misma voluntad. Entonces eso es algo que hay que entender, como no hay nada que se escape de la voluntad de Dios. Lo que pasa es que una cosa es vivir en armonía
con esta autoconciencia y subconsciencia, y otra cosa es vivir en inarmonía, pero esa inarmonía es utilizada por el mismo uno para hacer justicia, que ya vamos a ver eso. Entonces, la subconsciencia es incompetente para actuar como agente director. La subconsciencia no puede dársele a la subconsciencia, eh, no puede dársele a la subconsciencia el control o decirle, no, usted es el director y él hace todo en esta orquesta, no. La autoconciencia le da las herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas que nosotros usamos en el día a día o que vamos dándole a la conciencia? Nuestra alimentación, nuestra respiración, nuestro ejercicio, una suprasexualidad, todos estos temas conscientes que podemos hacer, todas esas obras que hacemos, simplemente se le dan, son herramientas. Entonces, la autoconciencia, que esto vendría siendo igual que la clave 4, reúne todos los materiales y se los pasa a la subconsciencia, y es la subconsciencia la que con esos materiales construye. Y esa subconsciencia debe estar libre del influjo, de los errores, de la ignorancia de la autoconciencia, y debe estar siempre es guiada por la supraconciencia. Y la supraconciencia entonces equilibra nuestras dos conciencias personales y nos ponemos en armonía ya para entrar con el uno. Ahí ya se forma esa triada. Recuerden, la triada es indivisible, es uno nomás. Entonces volvemos al uno, ¿cierto? Entonces, colocamos todo en la operación bajo la guía del Espíritu Infinito. Y desde ahí todo nuestro conocimiento y la senda es guiada por esa supraconciencia. La autoconciencia no puede ver eso. La autoconciencia por eso no puede mirar hacia arriba en esta clave. Más adelante podrá mirar hacia arriba, pero en ese momento, al principio en el camino, solo tenemos es que hacer, o sea, hacer y hacer y hacer y ejecutar los ejercicios, todo lo que tenemos que hacer. No sabemos por qué lo hacemos, no lo sabemos si estamos haciendo bien o no, no sabemos nada en ese momento, pero sabemos que nuestra subconsciencia está siendo sugestionada. Eso es lo único que sabe la autoconciencia, que nuestra subconsciencia de alguna forma está siendo modificada, que no sabemos cómo, pero está siendo modificada. Entonces, y esa modificación, como si está unida con la supraconciencia, nos pone en unos caminos, nos pone en unas actitudes, nos da unos poderes, nos da ciertas cosas que al principio son inentendibles y no sabemos cómo pasa, cómo sucede en este punto. Más adelante ya la autoconciencia puede mirar a la supraconciencia, pero eso es hasta que nazca ese ser espiritual de la clave 20 de nosotros. Bueno. Entonces, cuando ponemos eso y cuando decimos esto, es poner eso. Entonces, ponemos toda nuestra existencia a disposición de la vida una universal, de la conciencia cósmica. Ponemos todo nuestro en la conciencia cósmica, esa TAP que hay aquí. Ahí lo ponemos. Eso es como, en otras claves es una T, la cruz. ¿Sí? Eso significa la conciencia cósmica. Ahí fue donde fue crucificado Cristo, fue ahí donde se cristificó. Es en el momento en el que uno dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí es ya. Usted suelta, usted ya no puede hacer nada, usted se tira al vacío, como hizo Carlos Castaneda cuando le tocó. Bueno, usted en realidad confía, tírese, pues. Tírese y déjese mover por la supraconciencia, deje volar, vuele, pues. Entonces ahí es donde está lo complejo, ahí es donde vienen las pruebas, ahí es donde están las pruebas. Si usted realmente confía, tírese de cabeza, vea, ahí está, tírese de cabeza. Si usted confía realmente y está listo y ha hecho todo correctamente, vivirá y se iluminará. Pero si no lo ha hecho correctamente, no ha hecho el trabajo bien, pues ciertamente pereceréis. Bueno.
Entonces, eso sería esta parte. Luego viene aquí 7, 9, 11. Entonces, el espíritu, entonces ya dijimos, se expresa dentro de nuestro cochero. Pues tenemos que entender que el espíritu está en esa clave, es el espíritu infinito. El espíritu infinito es el cochero, ¿sí? Entonces, ese cochero va a donde nosotros le digamos que va. Nuestra personalidad simplemente hace lo que nosotros le digamos. Pero hay que trascender todo ese proceso, toda esa personalidad mediante mediante el adaptado, mediante el juicio, mediante el buen camino para que esta personalidad sea purificada y perfecta para expresar los poderes de la supraconciencia, pues. Entonces, en ese momento ya se eleva, pues, ¿sí? Se eleva y hace que la dualidad, digamos, esa dualidad que viene representada aquí, esa balanza del bien y del mal se ponga en equilibrio, ¿sí? Y eso que llamamos karma, entonces vamos a entrar en una armonía con el universo. Cuando haya una armonía, pues siempre va a haber un efecto, pero si yo aprendo a equilibrar las fuerzas, los efectos siempre van a ser a mi favor, siempre, ¿sí? Todo momento, todo lo que pase va a estar a mi favor, porque siempre está en equilibrio, siempre vamos a estar usando el discernimiento, ¿sí? Entonces, el que guía todo eso es el uno, el espíritu. Dejémonos mover. Él es el maestro y amo de nuestro destino, ¿sí? Entonces, él va a usar todos los recursos mediante la subconsciencia, que sería su sombrero de la subconsciencia, la que es por el medio por el cual se van a revelar todas las circunstancias que van a ser ajustadas perfectamente, perfectamente, ¿cierto? Entonces ya vamos a dejar ese tema, ya aquí es donde decimos, reconozco la manifestación de su indesviable justicia en todas las circunstancias de la vida. Entonces aquí ya no es que hay un pobrecito, no, aquí es donde vamos a poder aplicar la verdadera compasión de la que nos habla don Juan. Juan nos dice, usted es compasivo, reconozca el problema que tiene cada persona como un estado perfecto de la ley de Dios y no, aquí no hay momentos para pesar, es que pesar, que no, que una cosa, que la otra, no, reconozco siempre la manifestación de esa indesviable justicia. Entonces, así poco a poco vamos a entender cómo lo que se llama pobreza, miseria, enfermedad, todos esos estados negativos de dolor, eh, vamos a ver que todo es justo, todo hace parte de la justicia de Dios. Luego tenemos esta tríada 8, 9 y 10. Bueno, aquí vemos como todos los poderes subhumanos que están bajo el control de la subconsciencia eh, son con toda vida. No debemos colocar estas energías bajo control, porque siempre están bajo control. Es decir, la subconsciencia siempre está controlando nuestros poderes. El problema de nosotros es que siempre queremos controlar esto con la autoconciencia, es decir, hacer mi voluntad y no dejarme guiar por la voluntad de Dios. No somos tercos, nos gusta querer llevar la contraria y dominar esto con la autoconciencia y eso no se puede, por eso el mundo está como está. Hay que dejarle el trabajo de la subconsciencia la que domina y es la subconsciencia la que tiene todo bajo control. Entonces estas fuerzas siempre actúan de acuerdo a nuestra conciencia. Entonces lo único que nosotros podemos hacer es alimentar nuestra conciencia de lo bueno, de lo bello, de lo justo, para que lo mismo que hablamos cada vez es darle las herramientas para que la subconsciencia sea quien domina y va a dominar de una forma supraconsciente. Y ahí ya van a llegar los poderes, muchachos, y eso es verdad. Los poderes llegan cuando hemos equilibrado, cuando hemos hecho la tarea juiciosos, los poderes llegan. Entonces, el recuerdo perfecto llega, pues.
y nos ponemos entonces en la guía del Espíritu Infinito. Entonces vemos cómo todas esas fases, ciclos de la vida humana, empezamos en cómo todo eso es reflejo del poder de Dios, de la cosa una. Entendemos cómo están creados cada una de las dimensiones de los universos, cada conciencia. Empezamos a entender todas las fases de expresión de la vida y empezamos a reflejar esa comprensión. Aquí todo empieza a trabajar a nuestro favor, ¿sí? Tanto las energías, tanto lo bueno como lo malo, digámoslo así, que nos pueda pasar en el día a día, siempre están en armonía con la ley de la vida, con las leyes, y que estén a mi favor no quiere decir que siempre van a ser buenas, ¿sí? O lo que conocemos como buenas, más bien van a ser justas. Y si tenemos que pasar por algo negativo, digámoslo así, es parte de la mecánica del universo para que aprendamos. Entonces, siempre, todo lo que pase está a nuestro favor. Todo lo que pasa, bueno, malo, feo, bonito, grande o pequeño, está a nuestro favor, ¿sí? Entonces, nos ponen ahí en ese cambio, pues, en nosotros mismos, donde ya actuamos eh, bajo las leyes del universo. Entonces, luego, ahora viene 5:17, nos dice cómo del hábito de escuchar de nuestro ser interno de forma confiada, tenemos que confiar, nuestra fe será probada. Entonces tenemos que tener fe en esa voz interna. Si no tenemos fe en esa voz interna, que es una voz suave, sutil, tranquila, ¿no? Ella no está eh, yéndose por las ramas y como que sí, como que no, como que responde, como que no es claro. Esos no son voces del yo verdadero. Esas son las voces del ego. Entonces hay que saber diferenciar la voz del instructor de la voz del ego. Muchas mujeres usan su intuición, todos tenemos intuición, pero cuando no hay un conocimiento y no hay un poder y entonces empezamos a decir, no, es que yo me dejo guiar por mi intuición, pero resulta que esa intuición es solo ego, son sus egos hablándole y le hace caso a esos egos y piensa que eso es intuición y que usted no tiene que hacer nada, no. Aquí es estudiando, si no se estudia no hay nada. Sin estudio, sin la guía del uno indivisible, no hay nada. ¿Sí? Todos tenemos que estudiar, nadie se va a escapar de la instrucción. Y esa instrucción viene de muchas formas. Tenemos el tarot, tenemos los libros, bueno, todo eso. Pero esa instrucción viene también por medio de los sueños, también viene por medio de otras personas, por medio de otras fuentes. No solamente tenemos el tarot, todo lo que nos rodea nos está enseñando en todo momento. Tenemos que aprender es a escuchar y a ver también. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Entonces dejarnos guiar siempre, escuchar esa voz. Entonces cuando hacemos ese atento a escucha de la voz vamos a poder llegar a ese discernimiento perfecto, vamos a poder llegar a ese equilibrio y a esa armonía de la autoconciencia y la subconsciencia que nos van a llevar a una personalidad correcta, perfecta. Y cuando hablo de perfecta, no hay una personalidad que uno diga, no, es que tiene que tener el pelo largo, el pelo corto, es que tiene que ser flaco, alto, bajito, gordo, musculoso. Esos son conceptos más. Eso no es cierto. Obviamente un guerrero debe ser fuerte, pero la fortaleza está en el espíritu, ¿sí? Un guerrero debe ser flexible, pero su flexibilidad debe estar en su mente, ¿sí? Un guerrero debe ser resistente, pero la resistencia está en su fuerza, en su sexualidad. Entonces es una serie de muchas cosas. Entonces hay que trabajar siempre todo en armonía, cuerpo, mente, alma, espíritu, para lograr esa personalidad perfecta que sirve como un vehículo de la voluntad de Dios. ¿Ya? Si no hacemos esa tarea, pues no hay nada tampoco. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a pensar en esa presencia como algo real, o sea, esto ya está funcionando, muchachos, en este mismo momento.
Si ustedes miran hacia adentro, la supraconciencia ya está ahí, el instructor ya está ahí, ustedes ya son adeptos, ustedes ya están ustedes ya están iluminados, solamente que no se dan cuenta, ¿ya? Este es el camino del darse cuenta, ¿sí? Que ya somos seres iluminados, ya somos seres realizados, perfectos, ¿sí? Pero como clave 15 la que nos sesga, entonces pensamos que no, que eso es algo que va a suceder en el futuro. No, eso no sucede en el futuro, eso está aquí y ahora. Entonces, bueno, claves 11 12 13 nos vienen a enseñar cómo a través de la práctica de lo que pensamos, digamos, la subconsciencia siempre es sugestionada y entonces nuestra vida es ajustada. Nos ajustamos con la vida, nos ajustamos con cada momento, llevamos cada momento a su máxima expresión, ¿ya? Debemos empezar con esa actitud de entender que siempre, siempre ya estamos en justicia, ya está sucediendo. No es algo que va a venir, es algo que ya existe dentro. ¿Ya? Entonces, esa actividad personal hay que darle ese poder de vida, está aquí, pues eso nos hace iluminarnos, pues nos transforma nuestro cuerpo, nuestra mente, transforma nuestra alma, pues, ¿sí? Y esa transformación nos lleva a suspendernos. Cuando ya tú pierdes el miedo, cuando has vencido el miedo, cuando ya entras en esa claridad, entonces entras, ya te dejas fluir y ya no hay más miedos, no hay por qué tener miedo, pues. Pero hay que confiar para eso, por eso es soltarse, suelte. Si usted no suelta, no hay nada. Si no suelta, no. Ese es el problema de nosotros que queremos todo verlo con la mente, queremos entenderlo todo. Entonces todo tiene que tener un porqué y usted si no me dice por qué, entonces no. Entonces, bueno, si usted está buscando un porqué, entonces siga buscando. A ver, nunca lo encuentra, pues ahí está su respuesta, pero nunca la va a encontrar porque el universo no, y la conciencia no tienen por qué dar un porqué a nadie. La razón de ser del ser es el mismo ser. Ya. Eso lo resume todo. La razón de ser del ser es el mismo ser. Si eso es suficiente para que confíe y se ponga se suspenda la conciencia cósmica, pues bien, bendiciones. Si no, sígale trabajando, sígale trabajando. Entonces eso nos va llevando a diferentes octavas de vibración. Aquí hay diferentes niveles de iluminación, no hay solamente una iluminación. Cada vez nos vamos iluminando un poquito más, de octava en octava, pues. A medida que vamos creando nuestros cuerpos, nos vamos iluminando un poquito más. Y eso nos hace trascender entonces la muerte. Ya, ya ahí ya vencemos el último enemigo, que es la muerte. ¿Sí? El último enemigo, el guerrero, la vejez, la muerte. ¿Sí? El envejecer y morir, no, ya no morimos, vencemos y trascendemos, pues. Entonces, bueno, eso quería compartir por hoy. Muchas, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Muchas gracias a ti, Alex. De casualidad, ¿nos podrías decir qué valor tiene la letra J? Es 10 el valor. Ah, qué pena, yo aquí hago con el micrófono apagado. 10. Sí. ¿Y el número del sendero que esta clave alude? El número del sendero, uy, ¿cómo así? Ya se me adelantó en la práctica. ¿En Cábala me estás hablando de? Sí, sí, el sendero. No, pero no, así no se vale. El estudiante estrella. Vale, está bien, muchas gracias, Alex. Muchas gracias, mi hermano. Así me gusta, así es que. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
Alguien más quiere compartir su clave, sus comprensiones, su... Bueno, al parecer de pronto ya cerramos con Tarot y seguimos con la otra. Sí, cortemos entonces aquí el videíto, pero denme 5 minuticos y entonces empezamos. ¿Te parece?